Amigos jóvenes con Cristo, buenas noches. Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de Adoración Infinita. Como ustedes lo saben, estamos en esta serie, en este programa, en esta temporada, que ya es la tercera temporada de Adoración Infinita. Y bueno, hoy es el episodio número 3. Y como siempre tengo un invitado especial. Y esta noche tengo la bendición de tener conmigo a mi amigo José López, quien va a estar compartiendo con nosotros también un poco de su testimonio, y vamos a estar también hablando de un tema sumamente importante que creo que a todos nos interesa, y es cómo tener una vida devocional activa. Así que bienvenidos todos, siempre es una bendición tenerles por acá y siempre esperamos obviamente que ustedes puedan participar de este programa, de este tema, ¿ok? Así que voy a invitar a mi amigo José por ahí para que pueda conectarse con nosotros. Y bueno, cada uno de ustedes bienvenidos, están todos invitados a participar, pueden dejar sus comentarios, saludos desde cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando, saludos para los que nos ven desde Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y también a los que nos ven desde el otro lado del mundo. Así que bendiciones para todos, todos son bienvenidos, y voy a invitar a mi amigo ahorita para que pueda agregarse a esta llamada. José López. ¿Cómo estamos? Miéndome una galletita, una galleta. Dale, mi hermano, Dios te bendiga, bienvenido. Tú sabes que esta es tu casa, ¿ok? O sea, que para todos aquellos que sintonizan ahorita y no saben, déjenme decirle que José también es uno de los muchachos que trabajan acá en Jóvenes con Cristo. Así que es parte de la casa, invitado de lujo siempre por acá. Bueno, venezolano también. Así que empecemos por ahí. Cuéntanos un poquito, José, sobre ti. Cuéntanos qué haces, cuéntanos quién eres, cuéntanos cómo conociste a Jesús y en qué área sirves en el ministerio. Bueno, mi nombre es José López. Soy de aquí de Venezuela, vivo en Venezuela, estoy en la ciudad de Barquisimeto. Tengo ya 14 años, 15 años que conocí, para ver, 38, sí, 14 años que conocí al Señor, 14 años. Y bueno, después del tercer año me di cuenta que tenía un llamado pastoral, tenía un llamado para predicar la palabra, y me comencé a preparar en eso, me comencé a preparar para predicar el evangelio de Dios, para predicar su palabra, y estudié teología. Todavía me faltan 10 materias, 10 o 12 materias para terminar la licenciatura, solo que en pandemia, como todos, tuvimos esos momentos de que paralizamos todo, y no he tenido más tiempo de poder recuperar esas materias, pero tengo eso pendiente. Me preparé en la oratoria, hice cursos de oratoria para poder llevar esto con excelencia, ¿sabes? Yo estaba en una iglesia hace un año ya, predicando, era pastor de jóvenes, pero después que me casé, Dios me dijo que me mudara a otra iglesia, una iglesia mucho más grande. Es una iglesia de miles y miles de miembros, es una iglesia que tiene bajo su cobertura más de 200 iglesias en Venezuela. Y pues conversé con el pastor allí, él me dijo: yo conozco tu llamado, yo sé que tú tienes un llamado pastoral, pero te acabas de casar y tienes que tomarte un año para que conozcas a tu esposa, para que disfrutes del matrimonio, y tómate ese año. Y pues este año he estado en matrimonio, pero también he pasado procesos, como toda persona pasa sus procesos. Y el primer año, y creo que los primeros años de matrimonio, son unos años de acoplamiento, de conocer verdaderamente a esa persona. La conoces, quizás no conocemos nunca bien a una persona, pero en el matrimonio se puede conocer por lo menos el 95% de esa persona. Pero mientras uno se acopla, mientras nuestras diferencias se acoplan, y un acoplamiento tiene que ver con un roce, uno hace esto, va haciendo, no es que haces esto,
de una vez te acoplas, no, es que vas rozándote, y ese roce pues es parte del proceso hermoso y complicado del matrimonio. Es complicado no porque sea malo, no estoy diciendo la palabra complicado en el asunto malo, estoy diciendo porque lleva sus complicaciones, lleva sus diferencias. Y bueno, he estado en este tiempo en eso. Yo soy empresario, me dedico aquí tengo una empresa de víveres, no sé cómo le dicen por allá, comida, claro, que sea arroz, granos, esas cosas al mayor. Este año, como te decía, he estado en un proceso de parálisis total, se me paralizaron los negocios, todo. Pareciera que Dios me dijo, ya va, te vas a dedicar al matrimonio, pero también te vas a dedicar a un proceso interno que Dios mete a las personas para después, pues, que salgan de la mejor versión de ellos. Y no es porque caía en algún pecado ni nada de eso, son cosas que Dios quiere a uno enseñarle para luego uno darlas. Y a veces para conocer definitivamente algo y aprenderlo definitivamente, hay que vivir procesos. No todo se aprende por búsqueda de información, por capacitaciones, talleres, cursos. Hay cosas que hay que aprenderlas metidos allí en el fuego, como Daniel fue metido en los leones y sus 3 amigos en el fuego. Así muchas veces hay que aprender de esa forma. Claro, en la escuela de la vida, diría yo. Así. Mira, todos los que se conectan ahorita, estamos con nuestro amigo José López, que yo sé que todos en esta página, esta cuenta de Jóvenes con Cristo te conocen, porque sabemos que eres un hombre muy activo en cuanto a lo que son los devocionales, y todos saben qué es el devocional vida en el que tú desarrollas. Claro. Así que bueno, los que se siguen conectando, estamos con nuestro invitado José López en Adoración Infinita, el episodio número 3, y hoy vamos a hablar cómo tener una vida devocional activa. Así que estábamos conociendo un poquito más sobre José, porque a veces vemos a las personas que hablan y todo, pero qué bueno es tener estas conversaciones más así personales para poder también conocer un poco más a la persona que está ahí, no al invitado. Claro. José, entremos de una vez a lo que es el tema. Me gustaría que nos hablaras un poquito o cómo tú definirías lo que es una vida devocional. Sí, mira, todo artista, todo deportista, todo empresario de éxito tiene algunos hábitos y disciplinas privadas que lleva a cabo cada día para poder llegar a esas metas y objetivos que tiene. Todo empresario, todo deportista, toda persona de éxito siempre lleva sus rutinas, hábitos y disciplinas para poder lograr aquello que se proponga. ¿Cuánto más un hijo de Dios tiene que tener esas disciplinas privadas? Una disciplina privada es la oración, una disciplina privada es la lectura bíblica, y no solamente lectura bíblica, hay libros cristocéntricos que te edifican, escritos por grandes hombres de Dios que te edifican. Una disciplina privada es el ayuno cuando lo haces a sola. Una disciplina privada es la conexión con el Espíritu Santo, esa conexión con el Espíritu Santo. Hay un hombre que conozco que él dice, mire, no es cristiano, que en el mundo empresarial uno conoce diferentes personas que ni siquiera comparten tu fe, pero al fin y al cabo estás en ese mundo y tienes que relacionarte con todos. Yo conozco uno que él me dice que se levanta a las 5 a.m. de la mañana a correr. Luego de correr se va a meditar, escucha un podcast y medita acerca de ese podcast. Y esta es una rutina que ha llevado mucho tiempo con él, y dice que ha aprendido mucho en los podcasts, sobre todo de relaciones, porque está casado, pero indudablemente los podcasts no son cristianos, simplemente son psicólogos que escucha o personas que hablan de relaciones. Pero él me dice que le ha ayudado mucho eso porque lo ha vuelto un hábito en su vida. Entonces, cuando vemos a estos hombres tomar lo bueno, entre comillas, que hay en el mundo, hacerlo un hábito, cuanto más nosotros, tú y yo que somos hijos de Dios, tenemos que tomar el hábito de orar, de leer la lectura bíblica, y no para todos es igual. Por ejemplo,
Hay gente que dice, yo me levanto a las 6 de la mañana y antes de hacer cualquier cosa me pongo de rodillas y comienzo a orar, y eso está bien. Yo te digo mi hábito, yo no puedo hacer eso. Yo en la mañana es el sueño más pesado que tengo. Si yo me levanto a ponerme de rodillas en la cama, me quedo dormido. Yo me levanto, hago un café, luego que tomo el café con mi pan, arepas, no sé, lo que haya, me pongo a leer la Biblia, no a orar de una vez, me pongo a leer la Biblia según lo que haya leído, medito en eso y oro de lo que Dios me ha enseñado en esa porción de la Biblia. Pero es después que me levanto, incluso yo le digo a mi esposa, tú me haces muchas preguntas en la mañana y yo ni sé quién soy en la mañana, no sé quién soy, todavía no despierto, porque en la mañana es el sueño más, el mío es más profundo en la mañana, ni siquiera es en la noche, es en la mañana que me da el sueño más profundo. Entonces yo tengo que tomarme un café para poder despertarme y poder tomar una Biblia y leer. Si yo me pongo a leer recién levantado de la cama, me voy a quedar dormido, no voy a entender lo que Dios me está diciendo. Necesito despertarme aquí en la mente. Y para poder despertarme tengo que levantarme, tengo que hacer café, tengo que hacer el desayuno, si es que tengo que hacer desayuno, hacer lo que tenga que hacer y luego me pongo a leer. Pero eso tiene que ser un hábito para todo persona que se considere seguidor de Jesús. Si tú te consideras seguidor de Jesús, tienes que hacerlo. Marcos 1:35 dice, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. Esto es interesante porque hay estudiosos de la Biblia, eso lo vi en una clase de teología, y hay un teólogo que dice que muy temprano en la mañana, cuando todavía está oscuro, es una hora que pasa entre las 4 y entre las 3 y 5 de la mañana, que es la hora más oscura y que es la hora donde se levantaba Jesús a orar. ¿Por qué se levantaba esa hora? Hay personas que dicen, ay, porque hay una magia a esa hora. No necesariamente. Es sencillo. Cuando tú te levantas a esa hora, hay mucho silencio. Exacto. Hay mucho silencio. Entonces tu mente está apagada, por decirlo así, está pasiva, no está pensando en cómo voy a resolver el pago de esta persona, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Tu mente se puede conectar o se puede concentrar de una forma más fácil con el Espíritu Santo. Por eso uno se puede levantar esa hora a orar. Yo lo he hecho. Y de verdad he tenido que levantarme de mi cama y salirme del cuarto para poder hacerlo, porque si no me quedaría dormido. Pero lo he hecho y de verdad las oraciones a esa hora, la conexión con Dios a esa hora no tiene comparación, porque es la hora donde uno está más desconectado del mundo para conectarse con Dios, o más que el mundo, no, más desconectado de tus preocupaciones, de tus situaciones, y te metes con Dios y puedes escuchar, no audiblemente, pero sí escuchar en tu corazón, en tus pensamientos, la voz del Espíritu Santo. Correcto. Entonces, José, básicamente, para los que se siguen conectando, tú nos estás diciendo, nos estás enseñando en este momento que la vida devocional prácticamente consiste en disciplina, sí, y una disciplina igual, ¿sí? En lo cual incurre lo que tú decías, lo que es el ayuno, la hora de la palabra, y básicamente sí, funciona de manera diferente para algunos también. Y tú nos pones tu ejemplo de que en la mañana pues es diferente para ti, y hay personas que en la mañana pues desde que se levantan se postran, pero como es tu caso, pues primero te despiertas, ver lo que Dios habla a través de la palabra a tu vida, a través de la Biblia, y luego poder orar. Me parece excelente. De igual manera te lo digo, personalmente me funciona muchísimo más después de las 12 de la noche. No sé, yo soy un hombre que duerme poco, pero después de las 12 de la noche es como mi tiempo donde, ok, Señor, estamos solo tú y yo, hablemos. Para cada cual es diferente, ¿ves? A ti te funciona esa hora. Sí, exacto. Entonces, básicamente eso. Alguien preguntaba ahí de los que están de la audiencia y decía, cuando oro, ¿debo orar a Dios, Padre, o a Jesús? Mira, a veces nosotros
Y sabes, yo tenía esa como esa duda antes. Yo decía, ya va, pero cuando oro a Jesús y entonces no lo oro al Padre. Por eso es que Él es uno y a la vez es tres, es uno y tres. Cuando estás orando a Dios, estás orando al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre. Cuando estás nombrando a Jesús, estás nombrando al Padre, porque Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. Entonces estás orando a ellos. Y Jesús le dijo a los discípulos, y les enviaré el Espíritu Santo. Y todo lo que Él va a hablar, lo va a hablar de mí. Es decir, cuando le estamos orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, le estamos orando a Dios, a Dios, a Dios. Le estamos orando a Dios. Sí, básicamente, acuérdate que, bueno, lo que tú estás enseñando, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios, una persona, en tres personas diferentes, pero básicamente es esto, no existe secreto, es como, o sea, es un solo Dios, entonces le oras al Solo Dios. Espíritu Santo, básicamente lo sabe. O sea, tú puedes decir, mira, le oro a Jesús, pero el Padre lo sabe, le oro al Espíritu Santo. Es verdad, Sí. es verdad. Hablemos un poquito sobre esta pregunta. Me gusta, yo la tengo porque me gustaría que la hablemos. Háblanos tú sobre tu punto. ¿De qué manera podemos tener siempre ese deseo de buscar a Jesús? Tú sabes que a veces pues como que estamos un poquito cabizbajos, un poquito drenados de energía, así física, un poquito, a veces estamos como aturdidos. Sí. Personas que padecen diferentes cosas, ¿no? Como depresiones, ansiedades, cosas así. Pero ¿de qué manera nosotros podemos tener siempre ese deseo de buscar a Jesús? Una vida devocional es entender que necesito conectarme con la fuente. La fuente es Jesús. Es entender que si no me lleno de Jesús, me voy a llenar de otra cosa. Correcto. Y mi espíritu siempre tiene hambre. Jesús dijo, en realidad su espíritu quiere, aunque su carne no. El espíritu siempre tiene hambre, siempre tiene hambre. Entonces, si yo no lleno el espíritu de la presencia de la palabra de Dios, ¿de qué lo voy a llenar? Entonces, ¿qué pasa? Necesito estar lleno de Él. Yo coloqué esto aquí. Necesito estar lleno de Él, porque si no, las tentaciones me encontrarán vacío y con hambre. Bueno. Me van a encontrar vacío y con hambre. Y la palabra dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Él dice, yo soy la vid. En otra versión dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Cuando tú buscas la palabra pámpano, ¿qué significa en el diccionario normal? No en el diccionario hebreo ni en el diccionario bíblico, sino ¿qué significa la palabra pámpano? Dice que es una rama suave que se puede moldear. El pámpano somos tú y yo, y Él es la vid. De Él viene el nutriente, de Él viene la sustancia, de Él viene la vitamina, de Él viene todo lo que le da fuerza a la rama, al pámpano. Entonces, si yo este pámpano lo separo de la vid, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin fuerzas, me voy a quedar rígido, porque un pámpano pegado a la vid es blando, es moldeable. ¿Y qué hace la vid? Lo moldea a su manera. La vid moldea al pámpano a su manera. Cuando estoy conectado a él, estoy siendo moldeado todo el tiempo. Por eso es que hay personas que dicen, ¿por qué los cristianos viven en un proceso? Porque estamos siendo moldeados todo el tiempo. Estamos pegados a la vid. Y cuando estoy pegado a la vid, estoy siendo moldeado todo el tiempo. Por eso es que ese verso habla, parece algo metafórico, pero en realidad tiene un significado. Él dice, yo soy la vid, de mí vienen los nutrientes, de mí viene la sustancia, de mí viene la fuerza, de mí viene lo que te va a hacer dar fruto. Tú eres la rama apenas de donde van a nacer los frutos, pero el nutriente que va a hacer que ese fruto nazca, viene de la vid. Entonces, si yo, que soy la vid, que soy el pámpano,
no estoy conectado a la vid, simplemente pasa esto. Dice, será desechado como una rama inútil. Y dice el verso, y se seca. ¿Por qué? Una rama separada de la vid se va a secar. Entonces, si yo no puedo, si no entiendo que tengo que tener una conexión con Dios, independientemente de mis emociones, porque aquí es donde juegan el papel las emociones. Si yo leo la Biblia mañana porque me siento lleno de fe, porque me siento lleno del Espíritu Santo, pero al siguiente día o en la noche me sucede algo que ataca fuertemente a mis emociones, que ataca fuertemente a esa fe, que ataca fuertemente a esa esperanza, a ese ánimo, a esa inspiración que tengo en el momento, mañana voy a decir no voy a leer la Biblia, porque simplemente no tengo ánimos. Y esto no se trata de emociones. Dios te dio emociones, ¿sabes? Dios nos dio emociones, Él nos creó, y si Él nos creó, Él colocó emociones. El que lo colocó fue Él, no fue Satanás, ni fue algo que nació de la nada. Fue Dios que nos dio emociones, pero hay formas de canalizar las emociones, hay formas de canalizarla, y cuando aprendemos a canalizar nuestras emociones, sabemos que lo más importante es Dios. Oye, José, pero, o sea, buenísimo todo lo que nos estás hablando ahorita. Y me impacta mucho esto porque básicamente creo que yo lo he experimentado y me imagino que todos los que están conectados también. En algún momento de nuestra vida estamos acá, así, sí. Estamos al máximo poder, diríamos. Y de repente, como tú dices, el siguiente día, pues amanecemos por acá, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil que yo puedo comprender, de que de repente uno dice, bueno, ayer estaba volando, allá nomás, para me mordiendo el polvo, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que estoy diciendo básicamente. O sea, mi vida devocional siempre tiene que estar activa sin importar mi emoción, sin importar cómo esté de ánimo, básicamente. Y eso es lo que hace muchas veces de que muchas personas, pues básicamente no continúen teniendo lo que es una vida devocional. Claro. Porque prácticamente Dios sigue siendo Dios a pesar de cómo yo esté. O sea, y yo siempre lo digo. Yes. Nosotros adoramos a Dios, no, pero a veces pensamos quizás el beneficiado va a ser Dios si yo le sigo, si yo le adoro, si yo tengo mi vida devocional. No, Dios sigue siendo Dios y sigue estando sentado en su trono. Pero al final de todo, esta es mi conclusión, pues yo soy quien necesita de Dios. Yo soy el que debo tener una vida devocional. Y no solo te lo digo como cristiano, como persona también. Es como decidir vivir libre de cualquier tipo de cosa o atadura que te afecte tu corazón. Por ejemplo, si digamos que yo en mi corazón tengo resentimiento, odio, rencor, cualquier tipo de cosa, uno mismo decide cuánto tiempo va a seguir viviendo con eso, porque claro, como nada, básicamente no depende solo de una emoción, sino una decisión, pienso yo, que si podemos decir algo tiene que ser una decisión. Entonces acá siempre debemos tener ese deseo de buscar a Cristo, pero básicamente es una decisión diaria que nosotros tomamos al seguir a Cristo. José, ¿qué pasa cuando me he apartado de mi vida devocional con Jesús? Ahorita tú nos diste unos ejemplos de las cosas que nos pueden hacer, como tambalear, sí. y que es pero ¿qué pasa cuando ya me descuidé mi relación o descuidé mi vida devocional con Cristo? ¿Qué puedo hacer en ese momento? Sí, el tema es cuando no sabemos priorizar, cuando entendemos que nuestra prioridad es Dios, cuando entendemos que la prioridad de nosotros debe ser el Señor y que Él no está en contra nuestra, sino a favor nuestro. Muchas de las personas que se apartan del Evangelio, lo que yo he visto por muchas personas que me han escrito por causa del Devocional Vida y por cuando yo escribo mis posts, hay gente que me escribe al privado y las personas que se apartan, la mayoría de personas que se apartan fue porque cambiaron sus prioridades. Te pongo un ejemplo. Una persona comenzó a buscar a Jesús porque tuvo un problema financiero, relacional, algún trauma, algún episodio desde niño que lo marcó que lo está marcando ahora y que ahora no encuentra qué hacer, cómo llenar ese vacío, y comenzó a buscar a Jesús para ser lleno. Se encontró
encontró con una iglesia llena de personas que lo amaron al principio, que lo arroparon, le entregaron todo lo que tenía, se encontró a Jesús y comenzó a ver que Jesús lo llenó y comenzó a ver que el problema que tenía relacional o financiero parece que está tomando un nuevo rumbo, parece que va hacia donde él quería, y comienza a ver esa gracia de Dios en su vida. El tema es que cuando solamente soy lleno de la iglesia, soy lleno de la iglesia y no soy lleno del Espíritu, no soy lleno de Jesús, no soy lleno de la palabra, es fácil para mí desviarme porque no hay una prioridad, no hay una prioridad, no hay una prioridad. Tomé la iglesia porque quería sentir una llenura, quería sentir que había esperanza para mí, había una solución a mi problema, la encontré, pero ahora no tenía una vida devocional, no tenía comunión con Dios, no tenía comunión con Dios, y entonces me desvío fácilmente, y para volver no tengo de dónde agarrarme porque no leí ni la palabra. ¿Y sabes qué te va a sostener en esos momentos? La palabra de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu Santo la va a usar para recordarte, pero ¿qué puede tomar el Espíritu Santo? Sí, él puede, sabes, el Espíritu Santo es creatividad, el Espíritu Santo es creatividad, y el Espíritu Santo puede usar cualquier situación para recordarte, pero cuando te recuerda la palabra, es como que hey, chocas contra algo y dices, hey, ¿qué le pasó al hijo pródigo? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo recordó su casa, recordó que tenía una relación con su papá, que esa relación con su papá no se iba a quebrantar por nada, que al lado de su papá tenía protección, tenía provisión, tenía amor. Y entonces cayó en cuenta, dice la Biblia, cayó en cuenta. Es decir, hizo como una especie de introspección y se dijo a sí mismo, ya va, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Tengo que volver. Yo era uno de los favoritos de mi padre. Yo tenía una relación con él. En la casa hay provisión, en su casa hay protección, hay seguridad, y volvió. El tema es cuando no tengo nada para volver. Solamente conocí la iglesia, conocí los domingos de servicio, conocí un par de hermanos, y hasta allí llegó mi Jesús. Y Jesús es un mundo. Creo que nunca lo vamos a terminar de conocer, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que intentar de todas las formas conocerlo. Y una de las principales herramientas que Dios usa para conocer a Jesús es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que dice, no tienes que leer solamente el Nuevo Testamento. No, eso no es cierto. Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, la Biblia... Jesús está allí, está en el principio. Jesús está allí cuando se le aparece a Abraham. Correcto. Entonces, Jesús está en toda la Biblia, y cuando conectas, en estos días yo prediqué una serie que llamé La Armadura de Dios, basada en Efesios 6, y sabes, cuando tú lees las herramientas o la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, resulta que te vas al Antiguo Testamento y están las mismas herramientas en diferentes versículos, pero están allí. Entonces no puedes decir que el Antiguo Testamento no tiene validez hoy. Claro que sí, está más vigente, tan vigente está el Antiguo Testamento como el Nuevo. Ahora, cuando me hablas de la ley, de esa ley de fariseica, ya eso no va, pero la ley moral todavía existe. La ley moral, no puedes matar a un hombre, eso es la ley moral. Entonces, si solamente tienes los domingos de servicios, si Jesús para ti fue los domingos de servicios, el conocer un par de hermanos, vas a desviarte fácilmente. Jesús se muestra y se revela más cuando tengo comunión privada con Él. Correcto.
Y prácticamente lo que tú dices también es sumamente importante el priorizar. Eso básicamente viene a ser el punto principal, ¿no?, de todo lo que esta pregunta específicamente. Priorizar, o sea, cuando Dios es básicamente el primer lugar en mi vida, entonces tú lo vas a colocar ahí como debe de ser. Alguien preguntó por ahí, la verdad que quedó el comentario un poco arriba, pero preguntaba que qué iglesia le recomendamos. Bueno, creo que la pregunta de él incluso lleva una zona, dice que está en México, pero qué iglesia le recomendamos. Pero yo quisiera hacer esta pregunta como en general, José, porque yo creo que nosotros podemos dar ciertos puntos o parámetros para las personas de en qué tipo de iglesia se pueden congregar, o sea, que se predique la verdad. Que hay ciertos puntos que no son negociables, ¿no? Ahora, hay iglesias obviamente en las que se predican algunas cosas un poco extrañas, entonces he de tener cuidado con eso. Si respondemos rapidito a esa pregunta, José, ¿qué nosotros podemos ver o cómo, mejor dicho, cuáles serían como los puntos que debemos analizar para poder congregarnos en una iglesia? Mira, primero que se predique a Jesús, que se predique a Jesús, que te enseñen quién es Jesús. Segundo, que se predique con la palabra de Dios, no, con la palabra de Dios. Si la iglesia no te predica con la palabra, no te enseña a leer la palabra, no te inspira a leer la palabra, no te motiva a leer la palabra para conocer a Jesús, creo que estás en una iglesia un poco extraña, un poco extraña. Entonces, es entender que Dios nos dejó una palabra escrita en la cual revela a su Hijo Jesús. ¿Cómo conozco yo a Jesús? En la revelación. La revelación está aquí, está aquí. No necesitas una revelación extraña que venga del otro mundo, no, está aquí. Cristo está revelado aquí. Y si tú me estás predicando otra cosa que no está allí, entonces yo digo, ya va, un momento, ¿de dónde estás sacando eso? Y sabes que, agregándole un poquito, José, a lo que tú dices, yo creo que de hecho ese es el punto principal por el que en algunas iglesias no se predica, o sea, se predican cosas raras, porque no es la Biblia como el... Claro, son cosas de hombres, son cosas que vienen de ellos mismos, de sus emociones. Y vamos, todos tenemos emociones. En algún momento yo predicando, se me ha salido quizás algún punto por allá, no algo que sea una doctrina, no, pero sí quizás he dicho cosas que no son y después he tenido que pedir perdón, he tenido que pedir disculpas y se nos pueden escapar cosas porque somos humanos, aunque el Espíritu Santo nos está usando, indudablemente el Espíritu Santo no anula nuestra humanidad, no la anula. Entonces estamos allí entre el Espíritu y nuestras emociones, que el Espíritu la tiene controlada, sí, pero no la anula por completo. Y por eso hay hombres que a veces dicen cosas que tú dices, ya va, pero esto no. Te pongo un ejemplo fácil, Una iglesia que estuve, que ya no, esa iglesia no existe. Pero este hombre dijo estas palabras, él estaba hablando de finanzas. Yo recuerdo claramente cómo lo dijo, textualmente te lo voy a decir, dijo, sean malos administradores. Le dijo a la congregación. Ese hombre, yo le di la cola ese día. La cola es llevarlo en el carro hasta su casa, ese pastor. Le diste ride, diríamos. Ajá, eso. Entonces, yo lo llevé a su casa ese día porque su carro estaba accidentado. Y yo le dije, tú eres el pastor de la iglesia. Yo te respeto, tú eres el pastor. Yo te respeto. Pero quiero decirte algo, estás equivocado. Le dijiste a la congregación que sean malos administradores. Cuando tú lees a Mateo y habla de los talentos, al que se echó en las tinieblas de afuera fue al mal administrador. Y cuando tú hablas de finanzas, Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Cuando tú manejas mal las finanzas, y yo lo he vivido en mi propia vida, he tenido malos momentos porque en el pasado manejé muy mal las finanzas. Ahora mismo con mi esposa tenemos un presupuesto, estamos allí ordenando nuestras finanzas. Estoy haciendo un curso financiero porque yo también soy empresario y cometí muchos errores por tener quizás un poco, porque a veces pensamos que la finanza, yo soy fiel solamente cuando doy el diezmo, y no se trata solamente de eso. Cuando tú ves Mateo, cuando ves la parábola de los talentos, dice que a él se le echó en las tinieblas de afuera porque no multiplicó lo que se le entregó en la mano. Y no es solamente
dar el diezmo, es que lo que tú tengas en la mano tienes que multiplicarlo, ser un buen administrador. Entonces yo le dije, me salí del tema un poco, pero le dije a este hombre, dijiste algo que no es así y me disculpas, pero la Biblia lo dice de otra forma y tú no puedes ir en contra de la Biblia. Si tú estás diciendo algo en contra de la Biblia, estás mal ya, mal. Correcto. Entonces tienes que saber en qué iglesia te estás metiendo, en qué iglesia vas. Así pasa muchas veces. Sabes que ahorita hay una tendencia de coaching, de coach y de personas que hablan más de ellos que de la palabra de Dios, y entonces creen que hablando de, por ejemplo, de su propia experiencia está bien. No estoy diciendo anular la experiencia, tú tienes que hablar de tu experiencia, pero no es la prioridad, no es el tema central de tu predicación. No es el tema central de tu predicación. El tema central es lo que diga Jesús acerca de eso que estás hablando. Sí, correcto. Entonces mete tu experiencia, pero no lo hagas como un tema central de la predicación. Exacto. No seas tú el protagonista. Óyeme, nosotros somos el burrito, el que va arriba es Jesús, al que van aplaudiendo es a Jesús. Correcto. Entonces, esta tendencia de hablar de uno mismo o de que hubo un estudio que hizo no sé quién y meten eso en las prédicas, está bien, pero si eso es tu prédica central, estás mal, hermano, estás muy mal. Tu prédica debe ser basado en la palabra de Dios, lo que diga Jesús acerca de eso que estás hablando. ¿Quieres inspirar a la gente? Es lo que dice Jesús. No es lo que dice el ingeniero, el profesor tal, que hizo un estudio, que hizo una investigación, que hizo no sé qué. Correcto. Si no, sería solo una investigación científica, básicamente. Algo científico simplemente. Y eso no inspira a nadie. Yo he entrado a iglesias que me he dormido por esas situaciones de ese tipo de prédicas, son aburridas, no conectas con lo que en verdad fuiste a buscar en una iglesia. Por eso se llama iglesia. ¿Qué vas a buscar en una iglesia? A Jesús. Sí. En una iglesia se busca a Jesús, la palabra de Dios. Si yo quiero una conferencia secular, me voy para charlas TED y ahí me hablan de todas esas cosas. Oye, y eso es muy importante, ¿viste? Ya creo que, bueno, nos metimos a este tema por el consejo, por la pregunta que nos hicieron también, pero sí es muy importante que siempre a la hora de congregarnos, pues analicemos ese punto, ¿no? Porque en sí también viene a ser parte de nuestra vida devocional. Tú vas a crecer en la iglesia que estés si se predica la palabra, si es Jesucristo el punto principal de todo eso. Entonces, creo que sí tiene que ver esta pregunta que hicieron con el tema que estamos hablando ahorita. Vamos con la siguiente pregunta que tengo por acá también, José. Menciónanos 2 personajes bíblicos, vamos a tomar solamente 2 para avanzar con las otras preguntas también, que hayan tenido una devocional y cuáles fueron sus resultados. O sea, algún ejemplo bíblico, 1 o 2 ejemplos bíblicos. Ok, ejemplos bíblicos hay muchos, pero cuando tú ves la vida, por ejemplo, de José el hijo de Jacob, el que tuvo 2 hermanos, que fue trasladado a Egipto como esclavo, vendido por sus propios hermanos, y alejado de su comunidad, de su cultura, de su familia, del padre que le enseñó quién era Dios, quién era su abuelo Isaac, su bisabuelo Abraham. Tú te das cuenta que José nunca perdió la comunión con Dios. ¿Por qué? Te lo explico. José tenía una vida devocional y nos damos cuenta por lo que hizo en su propia vida, por lo que mostró en su propia vida. Cuando él fue tentado, lo primero que vivió José fue que sus hermanos lo vendieron a unos esclavos ismaelitas. Entonces, ahí no dice que José los maltrató o les dijo algo, no dice nada de eso, no podemos decir nada de eso, pero cuando vemos que él llega a la casa de Potifar y Dios comienza a bendecir la casa de Potifar, vemos que José había una conexión con la vida, con el Señor, con Dios, porque Dios no puede bendecir algo que no esté conectado con él, que esté alejado de él. Y lo vemos de esta forma. Cuando la esposa de Potifar fue a buscar a José y lo tentó visualmente y físicamente, José le contestó: ¿cómo he de pecar yo contra Dios?
Entonces, si tú no tienes una vida devocional, simplemente no puedes decir esas palabras, porque la carne te va a ganar. La carne te va a ganar. Mira, lo que determina en realidad, lo que determina si caes o no, es a quién hayas alimentado más, si a tu carne o a tu espíritu. Y ahí nos damos cuenta que José alimentaba más el espíritu y tenía una vida devocional. Y hablamos de vida devocional de oración, una vida que reconoce a Dios, una vida que su prioridad es Dios, que su palabra, que él sabía que eso era pecado. El adulterio era pecado, y José sabía, porque tenía una vida en comunión con Dios. Wow. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que José quizás fue llevado a la cárcel injustamente, pero eso era todo un proceso, y todo era una señal hacia dónde iba a parar José, cuál era el final de José. Entonces, sí, en la cárcel lo vemos, y vemos que le pregunta a estos dos hombres cuál fue el sueño, y le dice, bueno, Dios puede dar la interpretación. Alguien que no tenga una vida conectada a Dios no puede recibir tal revelación del Señor. Correcto. Porque Dios, José recibió esa revelación de parte de Dios, de esos dos sueños. Y luego llega a la casa del faraón y le revela el sueño también a faraón. Quiere decir que José tenía una comunión constante, profunda con Dios. Y el resultado de la vida de José, pues ya lo sabemos. Gobernador de Egipto, un hombre, una historia que sigue alumbrando las predicaciones y los mensajes de los pastores hasta este momento. Wow, tremendo, de verdad, tremendo. Y ese ejemplo está buenísimo, porque a veces, o sea, son pequeños detalles que nosotros quizá cuando leemos pasamos por alto, ¿no? Pero eso es increíble, porque sí, muy cierto lo que dice. José tenía una vida consagrada, una vida devocional con Dios, porque si no, no hubiese actuado de la manera correcta que actuó. Buenísimo. Tenías otro personaje también, ¿verdad? Creo que bueno, cuando tú lees la vida de David, te das cuenta también que David tenía una vida consagrada a Dios. Cuando llamamos que David cayó en pecado con Betsabé, o fue el asesino intelectual del esposo de Betsabé, estamos hablando de un David que estaba centrado en ese momento en el reino. El reino lo alumbró, el reino lo sacó de la oscuridad, la corona lo sacó de la oscuridad, y la corona lo alumbró, lo sacó ese David que no era el agrado de Dios. Pero cuando podemos usar esta historia porque David reconoce su pecado. Sí. Y lo más interesante es esto, no es reconocer el pecado, porque tú puedes reconocer el pecado y al año vuelves a caer en el mismo pecado. Y no en realidad reconociste, pero no te arrepentiste. David reconocía, cada vez que caía, reconocía su pecado y no volvía a caer en ese mismo pecado. Entonces, cuando vemos la historia de David, vemos los salmos, solamente al leer los salmos, David llama al Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escucha bien, nosotros leemos ese versículo y lo leemos de una forma muy rápida. Ahora, ¿qué era un pastor? Un pastor de ovejas tenía dos palos. Tenía aquí lo tengo. Él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Uno de estos dos palos que tenía David, uno servía para darle dirección a las ovejas. Y el otro servía para rescatarlas si habían caído en un hoyo y para ahuyentar los depredadores. Sí. Ahora, ¿qué más hacía David? David llevaba las ovejas por desiertos para encontrar pastos verdes. David protegía a las ovejas, le proveía de comida, las alimentaba. David le daba dirección a las ovejas. David defendía a las ovejas. Cuando tú llamas, el Jehová es mi pastor, tienes que entender que no es solamente el pastor de tu dinero,
no es el proveedor de tu dinero simplemente, de las cosas materiales. Estás hablando de un pastor de ovejas, estás hablando de que Dios te va a dar dirección en tu vida, de que Dios te va a proteger, de que Dios te va a dar seguridad en tu camino, de que Dios algunas veces va a tener que guiarte con ese bastón y vas a ser disciplinado y vas a tener que aguantar y aprender en la disciplina, y ese es tu pastor. Ese es nuestro pastor. Pero cuando yo entiendo estas palabras de verdad, como lo llama David, Jehová es mi pastor. David estaba diciendo, Jehová es todo para mí. Él es el que me da dirección, Él es el que me guía a través del camino, Él es el que me lleva a pastos verdes. Por eso es que habla de pastos verdes el Salmo 23, porque ellos atravesaban un desierto para llegar a los pastos verdes, y luego dice que le da descanso. ¿Por qué? Porque allí podían descansar. Cuando tú tienes una vida devocional como la de David, puedes decir, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque entiendes que un pastor no solamente es el que provee, sino el que guía, el que da dirección, el que disciplina algunas veces, el que te protege de tus enemigos, el que te alimenta, el que te provee, el que necesitas allí que te guíe, estar siempre detrás de él para que te dé dirección. ¿Y cómo estoy detrás de él? Con un devocional, con una vida de comunión. Y sabes que me encanta también del ejemplo que acabas de poner, que, o sea, lo escribió David a alguien que sabía perfectamente lo que estaba escribiendo. Claro. Lo acabas de decir, ese era su oficio, si le llamamos así, era alguien que sabía exactamente cada palabra que él escribe. Y así como tú lo estabas ahorita describiendo, pues él entiende por qué dice que me hará descansar sobre pastos verdes, él sabe por qué dice nada me faltará, él sabe por qué dice me guiará por sendas de justicia y tantas cosas, ¿no? Porque prácticamente si le llamamos así, su oficio, su profesión era pues ser pastor, y porque él dice, bueno, lo que yo hago con mis ovejas, yo he llegado a entender lo que Dios lo hace conmigo. Y era alguien que perfectamente sabía lo que escribía, así que tal como tú lo estabas diciendo. Así que me parece súper excelente, de verdad, José, lo que estabas haciendo, lo que nos estás explicando. Ahora, para los que se agregaron después, esta es la segunda vez que te entrevisto, ¿te acuerdas, José? Sí, claro que sí. Estaba en la segunda temporada también, y siempre es una bendición tenerte, porque sé que aprendemos mucho, sé que es una bendición para mí y sé que también para las personas. Así que estamos con José López en el episodio número 3 de la tercera temporada de Adoración Infinita, y estamos hablando sobre el tema cómo tener una vida devocional activa. José, tengo una última pregunta antes de que pasemos un tiempo pues, para orar por los que están conectados. Es un consejo. Me gustaría que me dijeras o le dieras un consejo a todos los que están ahí conectados. ¿Qué consejo le darías a esta nueva generación o a esta generación para que se motiven a buscar a Jesús, para tener esa vida devocional activa siempre? Sí. Primero, para tener una vida activa devocional, tienes que saber cuáles son tus enemigos. Y los enemigos, nuestros enemigos son los deseos de la carne. Está en Primera de Juan 2:15 y 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos son los tres enemigos que tenemos nosotros y están en el mundo. Los deseos de la carne, aquello que quiero comer. Y estoy hablando de cosas quizás sexuales, aquello que me provoca hacer. Incluso la comida, aquello que quiero comer todo el día, azúcar, dulce, sabiendo que eso me va a enfermar, pero no tengo control sobre mi cuerpo. Los deseos de la carne, eso que quiero probar, pero no es la etapa donde debo probar eso. Los deseos de los ojos, es aquello, el automóvil que quiero tener, la casa que quiero tener, pero a la vez esos deseos de los ojos me llevan a la avaricia, a encontrar las cosas porque solamente estoy mirando las redes sociales y me estoy comparando con los demás y me estoy diciendo a mí mismo, yo quiero tener el carro que ella tiene, quiero tener la casa, quiero vestir como ella viaja, o quiero vestir como ella se viste, quiero viajar como ella viaja, quiero tener las cosas que esa persona tiene, y en realidad caigo en la avaricia. ¿Está malo desear? No, pero el problema es la motivación, la intención. La intención. Y lo último, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida habla de mí mismo,
habla de lo que yo soy. Y en realidad no es lo que soy, en realidad es lo que hago. Habla de que me llego presentando primero las cosas que tengo, lo que he hecho, lo que he logrado antes de decir mi nombre. Okay. Y entonces eso es vanagloria. Vanagloria. Son los tres enemigos del hombre y han estado desde el principio del mundo hasta hoy. Es lo mismo que usa Satanás una y otra vez para engañar al hombre. Lo hizo con Jesús. Jesús convierte esas piedras en pan, los deseos de la carne. Quiero comer. Jesús, lánzate, porque dice que los ángeles te van a tomar abajo. La vanagloria de la vida. Muestra tu poder, era lo que le estaba diciendo Jesús. Muestra tu poder, vamos, muéstralo. Muéstrale al mundo tu poder. Y Jesús le dice, no voy a tentar al Señor mi Dios. Entonces después le dice, mira todos estos mundos, míralos. La avaricia de los ojos, los deseos de los ojos. Es la misma cosa una y otra vez que Satanás usa para engañar al pueblo de Dios. Esos son tus enemigos. Y si yo no tengo una comunión con Dios, si no tengo una relación con Jesús, si no puedo tener hábitos de lectura de la palabra de Dios, entonces cualquiera de esos enemigos del hombre me van a atrapar. Me van a atrapar. Y entonces voy a estar atrapado. Voy a estar en una atadura con eso. Sí. Y a veces las personas no necesitan una oración de liberación. No estoy diciendo que no sea necesario, estoy diciendo que a veces no necesitan una oración de liberación. Necesitan es comprometerse con Dios. Y si se comprometen con Dios, Dios va a soltar la atadura. Entonces, para tener una vida de oración, una vida de comunión, yo necesito saber que yo necesito más de Dios de lo que Dios necesita de mí. De lo que Dios necesita de mí. Entonces, el consejo es ese. Tienes que saber cuáles son tus enemigos. ¿Con qué te quiere atrapar el enemigo? ¿Con qué te quiere atrapar el enemigo? Y el enemigo usa estas tres cosas desde los tiempos antiguos hasta hoy mismo. Hasta hoy mismo. Y necesitas saber cómo defenderte. Jesús supo defenderse. ¿Sabes cómo se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios en ti, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo te vas a defender? Claro, y sabes que incluso, bueno, la misma Biblia dice que esa es nuestra espada, ¿no? O sea, es un arma con la que te vas a defender. La espada del Espíritu. Y sabes que hemos aprendido mucho, de verdad, en esta noche. De verdad que tremendo. Dios bendiga a los que estuvieron comentando por ahí también. Alguien dijo, Dios te bendiga, bueno, por tu sabiduría, José. De verdad, siga dando más sabiduría cada día y te bendiga en gran manera como ya lo hace. Y yo creo que eres la persona adecuada con la cual quería hablar este tema, porque tú tienes el devocional vida y sé que necesitamos todos siempre, y eso va para la audiencia que está conectada también, tener esa vida devocional con Dios, porque a veces nos encontramos, no sé, ¿cómo te puedo decir? Tan frustrados y a la vez también con tantas interrogantes en la cabeza, porque yo creo que hace falta muchas veces, y hay que ser sincero, a veces hace falta esa vida devocional activa con Dios, que como tú lo dijiste durante la entrevista, es una disciplina que tenemos que tener. Y básicamente es una de las palabras que siempre, imagínatelo en el mundo regular, secular, la disciplina cuesta en algunos, por ejemplo, tener disciplina para hacer deporte, disciplina para alimentarte bien, disciplina para tantas cosas. Entonces nadie dijo que la disciplina es una palabra que nos agrade mucho, ¿no? Que sea tan fácil de cumplir. Sí. Pero actualmente también tenemos que tener esa disciplina. Y a veces queremos como los beneficios sin tener que pasar por la parte difícil que es la disciplina o el proceso. Así es. Voy a decirte algo de eso. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con una armonía perfecta. En el Edén había una armonía perfecta. No tenían temor, no tenían miedo de nada, no tenían preocupación, ansiedad, depresión, temor. No había nada allí. Había una armonía perfecta. E incluso podían hablar con Dios de tú a tú, así como estamos hablando tú y yo. Sí.
Porque cuando vemos que Dios llega al Edén, al huerto, allí, Dios le dice, ¿por qué te escondiste? Entonces, vemos que ellos podían hablar de una manera sorprendente con Dios. Pero te das cuenta que cuando Eva y Adán caen en pecado, Dios llega al huerto después de que ellos caen en pecado y dice, ¿por qué te estás escondiendo? Y Adán dice esto por primera vez en la Biblia, por primera vez. Alguien me enseñó, un teólogo me enseñó, José, cuando quieras saber el significado de algo, vete a la Biblia, a la primera vez que se nombró eso en la Biblia. Entonces, yo un día quería predicar sobre el temor, sobre el miedo, y me fui a la primera vez que se nombró. ¿Cuándo se nombró? Lo nombró Adán. Adán le dice a Dios, le responde, Señor, vi que estabas por el huerto, que habías llegado, y tuve temor. ¿Sabes lo que le dice Dios? Dios le dice, ¿quién te enseñó que tenías temor? Es decir, esa armonía perfecta con el pecado se rompió. Algunas veces, no quiero decir que todas las veces, pero algunos momentos de nuestras vidas donde no hay paz en nuestro corazón, es porque simplemente estamos ocultando un pecado. El pecado lo que primero que hace es desequilibrarte. Rompe la armonía de Dios en tu corazón. Rompe la paz que Dios te da. ¿Qué debo hacer? Confesar el pecado y va a salir el temor y el miedo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a tu corazón. Eso es lo que va a suceder. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo la recibes? Si no conoces a Jesús, preséntatele a Jesús. Preséntatele. Y yo creo que eso también, José, responde a la pregunta que nos había dejado fijada Yulín Lara, que dice, desde hace 6 meses comencé mi camino en Cristo. ¿Es normal a veces sentir miedo? Es normal a veces sentir miedo, porque acuérdate que el pecado viene de Adán, y lo primero que hizo el enemigo fue ¿qué? Colocar miedo en el hombre, temor. Pero la duda va a ir disipándose a medida que conozcas a Jesús. A medida que conozcas a Jesús. Ahorita voy a adelantar algo que lo que voy a hablar del devocional hoy, y es cómo mantenerme en fe mientras estoy viviendo algo injusto en mi vida. Buenísimo. Y es conociendo a Dios. Ahora, ¿qué atributos de Dios debo conocer? Conozco los atributos inmutables de Dios. En realidad sé quién es Dios, porque mucha gente dice conocer a Dios. Yo primero Dios, ¿sabes? Esa palabra siempre la dices, primero Dios, pero en realidad Dios no es prioridad en su vida. Entonces, es normal, a medida que conoces a Jesús, ese miedo, esa duda va a ir disipándose. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco realmente a alguien, sé quién es, sé que es un Dios justo, sé que es un Dios bueno, sé que es un Dios que tiene buenos planes para mí, sé que es un Dios que en medio del proceso está conmigo, que no me va a dejar, no me va a abandonar porque su palabra lo dice. Sé que es un Dios que me dice, yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Cuando Dios le dice al hombre, yo soy tu Dios, está hablando de un Dios cercano, está hablando de cercanía, de una relación. Esa palabra allí implica relación. Yo soy tu Dios. Hay una relación. Y en la presencia de Dios tiene que morir la duda, el temor y el miedo. ¿Sabes que eso me recuerda también? Bueno, este fin de semana estuve predicando sobre Pedro. Bueno, el tema era cerca de Jesús, ¿no? Pero aparte, cerca de Jesús, pero también hablaba un poquito sobre lo que es la barca, cuando el Señor les dice, bueno, crucen al otro lado y comienza la tempestad y Jesús les aparece caminando sobre las aguas. La Biblia dice que los discípulos tuvieron miedo, tuvieron temor, sí, claro. Porque de haber estado con Jesús, vieron la silueta, quizás no lo reconocieron en el momento, hasta que uno dice, hey, permítame, pero si es el maestro. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque creo que tiene que ver con lo mismo. Había personas que estaban con Jesús y lo conocían, pero aún así tuvieron miedo. Y su miedo se fue cuando se dieron cuenta que el maestro era quien estaba caminando sobre las aguas.
Entonces, esto viene a responder la pregunta también, ampliándole un poquito lo que tú dijiste, agregándole un poquito. A veces tenemos miedo, pero como tú decías, en el proceso, mientras más conozcamos a Jesús, el miedo se va a ir disipando. Porque después, cuando los discípulos se dieron cuenta que era Jesús el que estaba caminando sobre las aguas, aprendieron a confiar en Él en todo momento. Entonces, lo mismo que le pasa a nuestra amiga que preguntaba también. Sí, es normal, y mucho más cuando eres nuevo, que apenas acabas de conocer a Jesús hace poco tiempo, pero entonces ahí es donde vas poco a poco aprendiéndole a conocerle, y ahí tu miedo se disipa porque confías en Él plenamente. Así que, bueno, muchos hermanos nos comentaron por ahí que están desde el principio. De verdad, muchísimas gracias a todos los que han estado desde el principio. Dios los bendiga en gran manera. Vamos a orar, José, para poder cerrar este tiempo, porque yo sé que si seguimos, pues vamos a llevar toda la noche por acá, pero viene. Sí. Entonces, vamos a orar, José, si me ayudas con eso. Tomamos un tiempo Claro. para las personas que estuvieron por ahí conectados, escuchando desde el principio. Otros se agregaron después, pero de verdad, mil gracias por estar acá. Siempre, martes tras martes, tengo lo que es el programa de Oración Infinita, y tú tienes de lunes a viernes, ¿verdad? Lo que es... Sí, de lunes a viernes tenemos Devocional Vida a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, hora México, pero hoy decidimos hacer el programa un poquito más tarde porque yo me tuve que retrasar y pues se alargó el programa de mi amigo Luis. Pero ahorita cuando termine Luis, yo vengo con el Devocional Vida. Buenísimo. Así que vamos a orar entonces, José, si me ayudas por favor con la... Claro que sí. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites, Señor, poder conversar, Señor, poder hablar de tus revelaciones que están escritas en tu palabra, Señor. Poder conocer a Jesús a través de tu palabra es lo más maravilloso que un cristiano puede hacer, Señor. A través de sus experiencias también, Señor, pero conociendo tu palabra me da seguridad de quién eres tú, Señor. Señor, coloca el querer como el hacer en esta generación, en estos hermanos que nos están mirando y aquellos que nos van a ver, Señor. Coloca el querer y el hacer para que tengan una relación constante, profunda y permanente contigo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.